Por petición popular, el siguiente punto va a ser la composición de series de Taylor, que al parecer os ha salido en física. Alguien me lo ha pedido, así que toca esto primero. Bien, y voy a utilizar una de las series que vimos el otro día, habituales en física, que es la que sale en el potencial newtoniano desplazado de una masa desplazada del origen, que era la raíz de 1 menos 2r' entre r coseno de teta más r' entre r al cuadrado. Así que nada, vamos a expandir esto en serie de Taylor. Os recuerdo que R es donde se mide el campo, R' es donde está el elemento de masa que crea el campo, y coseno de teta es el coseno del ángulo entre los dos. Se suele escribir con un angulito entre los dos vectores, ¿verdad? Bueno, pues esta serie de Taylor la voy a sacar a partir de la serie de 1 entre 1 más alfa con una raíz, que es lo mismo que 1 más alfa elevado a menos un medio. ¿Quién es alfa? Muy bien, ¿qué serie de Taylor tiene sentido aquí? La del inverso de la raíz. Esto es una serie del tipo 1 más alfa elevado a r con r menos un medio. Y esto de aquí es una serie de Taylor, también. Lo que pasa es que se acaba. Es una serie que es finita. Todos los términos siguientes tienen coeficiente 0. ¿Vale? Y aquí utilizo la serie de 1 más alfa elevado a r. ¿De acuerdo? Y ahora las compongo las dos de manera elemental. A ver, voy a llamar a esto f de r entre r'. Pero claro, eso es un abuso de notación, porque eso realmente es una función de alfa. En realidad es una función f de alfa, y alfa es lo que depende de r entre r'. Aunque siempre escribimos esto otro, pero es una función compuesta. ¿De acuerdo? Así que esto entre comillas. Bien, os ofendo preguntándoos la serie de 1 más alfa elevado a r que vimos en la última clase o en la penúltima clase. Sí que os ofende muchísimo, os la sabéis, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Cuál es el primer término? R alfa, ¿no? Y luego r por r menos 1 partido por 2 factorial alfa cuadrado. ¿No os acordáis que era un número que generalizaba el combinatorio? Bien, etcétera. No voy a escribir más términos que solo aburrirnos. A ver qué es esto. R en este caso es menos un medio. Entonces aquí vemos un menos un medio, pero aquí vemos un menos un medio por un menos 3 medios. Este es menos un medio, pero este otro es menos 3 medios. Por lo cual ese producto va a ser 3 octavos. ¿De acuerdo? Lo pongo todo. Esto viene a ser 1 menos un medio de alfa más 3 octavos de alfa cuadrado más términos que ya no escribo. Lo que ocurre es que alfa es esto otro. Bueno, pues no pasa nada, lo sustituyo en la serie de Taylor. Tomo esto y lo sustituyo aquí y lo sustituyo aquí. Entonces queda 1 más el coseno de teta por r' entre r más r' cuadrado r' entre r cuadrado por menos un medio más 3 medios del coseno cuadrado de teta más términos que ya no escribo, que son de orden r' entre r al cubo. ¿De acuerdo? ¿Cómo ha pasado esto? Rosita, de esta alfa me ha salido este término, el coseno de teta por r' entre r. Eso es este término. Pero luego me ha salido otro que lleva r' entre r al cuadrado sin el coseno, que es este menos un medio. Luego ese también viene de esa alfa. Y luego de alfa cuadrado, que es esto al cuadrado, me deberían salir 4 términos. Pero solo hay uno que es de orden 2, que es este al cuadrado. Y como estoy organizando una serie de Taylor en potencias, ya he montado el cisco, esto es r' entre r,
no R entre R'. R' entre R es lo pequeño. R' se mueve sobre el cuerpo y R es la distancia alejada donde se mide el campo, ¿vale? Entonces, esto es una expansión en potencias de R' partido por R, ¿vale? Si elevo esto al cuadrado me salen potencias más altas, bueno, que combinaría con el término alfa cubo, alfa cuarta del primer trozo, ¿no? Los tiro y de este de aquí me quedo solo con el primero. Abro el binomio de Newton y me quedo con el de orden más bajo, que es R' entre R al cuadrado. Y de manera consistente estoy tirando los demás. ¿Que quiero otro término? Pues aquí cuando abra el binomio necesito un término más, pero también necesito tener en cuenta el alfa cubo. ¿Se ve? Y así vais avanzando las dos cosas a la vez. ¿Que quiero más órdenes? Pues nada, tomo aquí más términos y me voy quedando más términos de elevar esto a... Imaginaos que si es en el quinto, tengo esto elevado a 5. Eso me da una contribución R' entre R a la quinta. ¿Vale? ¿Veis el procedimiento? Es simplemente ser consistente e irse quedando con los términos del mismo orden. Este es de orden 0, este es de orden 1, este es de orden 2 en la serie de Taylor. ¿Preguntas sobre eso? Pues ahora la fórmula general. Quiero componer una función f con una función g. ¿De acuerdo? Entonces voy a escribir que f de g es igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima evaluada en g0 dividido por n factorial por g menos g0 elevado a n. Eso es la serie de Taylor de f como función de g. Pero ahora g, a su vez, es una serie de Taylor de x. De manera que f de g de x es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima de f en g0 dividido por n factorial. Y aquí es donde se lía, porque aparece esta g, la tengo que expandir en serie de Taylor. Y entonces queda la suma de m igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima en x0 dividido por por m factorial x menos x0 elevado a m. Eso es la serie de Taylor de la g menos g0, todo ello elevado a n. Así que la composición de series de Taylor me da una serie elevado a n, que es lo que estaba haciendo aquí. Iba teniendo alfa, alfa cuadrado, alfa cubo, alfa cuarta, y cada una de estas alfas era un binomio, tenía un término con R' y un término con R' cuadrado. Eso es porque tenía suerte y la serie se truncaba en ese caso, era un polinomio finito. Pero en general habrá infinitos términos ahí dentro que a su vez estamos elevando a n. Esto está elevado a n y n es un índice que va corriendo hasta infinito. O sea que eso es una serie de una serie. ¿Se ve? Eso es como se componen series de Taylor. ¿Que uno quiere una truncación dada? Pues nada, se trabaja ahí un poquito de combinatoria a ver hasta qué orden se tiene que quedar en cada una de las dos expansiones. Que os ahorro. Lo hacéis caso por caso en los ejemplos. No me parece interesante aplicar la combinatoria para sacar una fórmula general que combine que busque el término de orden p pedido. ¿Vale? Se puede hacer. Bien. Aquí hay una sutileza, que es que estoy expandiendo g alrededor de este x0. Y f lo estoy expandiendo alrededor de g0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay dos puntos. No hay problema. La f alrededor de g0 y la g alrededor de x0. Pero claro, ¿qué pasa si por aquí empiezo a cargarme cosas? Y eso solo ocurre, aquí es donde la gente se puede equivocar, cuando g de x0 sea g0. Es decir, el punto alrededor del que expando la g suma a g0. Toda la serie de g en x0 suma a g0. ¿Vale? Si eso ocurre, esto se simplifica un poco, porque me puedo cargar el primer término de aquí con el primer término de aquí. Porque la función g que tengo aquí, g0 es g, es igual a g de x0 es g0. ¿Vale? En ese caso, solo en este caso,
podéis escribir eso como la suma desde n igual a 0 hasta infinito fn de g de x0 dividido por n factorial, y ahora la suma, y lo que ha cambiado es que la m va desde 1 en vez de desde 0. Gm de x0 dividido por m factorial x menos x0 elevado a m. Eso es lo que teníamos, y todo elevado a n, claro. Eso es lo que teníamos precisamente en el caso anterior. En el ejemplillo que acabamos de hacer, la alfa ya era de orden R' entre R, con lo cual no había constante. Este término constante no estaba. Es decir, expandir R' alrededor de 0, expandir alrededor de R' igual a 0 era lo mismo que expandir alrededor de alfa igual a 0. Esto se cumplía. G alfa de 0 era 0. Y las dos series las expandía alrededor de 0. ¿Vale? Pero en general eso no es cierto, y aquí aparece esta constante, y esa suma va desde 0. Bien, otro ejemplo. Esto es hablar mucho para algo que lo que hay que hacer es practicar, es sustituir un polinomio dentro de otro polinomio, básicamente. A ver, voy a tomar esta función, f de p igual f0, la exponencial de menos la raíz de p cuadrado más m cuadrado menos m, la raíz se acaba aquí, dividido por una constante que llamo kbt, cierro paréntesis. ¿A quién le suena esa función? ¿Esta función os suena? E elevado a menos algo dividido por kt. Apareció en el examen de química. De física. Lo de arriba, si lo de arriba es una energía, si tenéis elevado a menos entre kt os suena. Eso se llama distribución de Boltzmann, ¿vale? La constante es la constante de Boltzmann. Y lo veréis en física estadística, en varias ramas, en termodinámica y en química a lo mejor. Donde más estudias en física estadística, ¿de acuerdo? Y lo que nos dice es la probabilidad de ocupar un nivel de energía E. En un sistema que está a temperatura T es muy raro encontrar objetos con mucha energía, lo normal es que estén más abajo, hacia orden E. Y si subo la temperatura, pues hay moléculas que pueden saltar a energías más altas, ¿vale? Esto lo que suele dar es la probabilidad de encontrar un estado de energía E. Y esto para mí no es más que una motivación, no lo voy a demostrar, por supuesto. ¿A qué os suena el factor de arriba? Raíz de p cuadrado más m cuadrado menos m. ¿Ese paréntesis qué es? Desde aquí hasta aquí. Es la energía cinética relativista, ¿no? Ya habéis borrado la relatividad, os habéis cambiado el tema de oscilaciones y se os ha olvidado. Eso es la energía. He puesto c igual a 1, dejadme escribir las c's, p cuadrado c cuadrado más m cuadrado c cuarta. Eso es la energía total de una partícula en movimiento, y si le resto su masa, mc cuadrado, la energía total menos la energía en reposo, que es la masa, me queda la energía cinética. Total, que lo que estamos pidiendo con esta función es la exponencial de la energía cinética relativista entre kt. Eso es una bestia que podría apareceros en algún problema de física más adelante. Y me sirve como ejemplo para una serie de Taylor encadenada. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a calcular la primer, quizás segundo orden. A ver qué sale. Serie de Taylor de la exponencial. Lo que estaba llamando f de g es f0 por la exponencial de menos g. ¿Y eso qué da? f0 por 1. Luego sería... La de esto sería esto, así. Más e. 1 más e. No. No. Menos mal. A ver, dímelo bien. Es que no entiendo lo que has puesto ahí. Aquí pone f0 e elevado a menos g. Eso es. Menos g. Vale, ya hemos arrancado. Maravilloso, eso es la serie exponencial. G elevado a n entre n factorial. Bien, pues ahora la g, ¿qué es la g? Hemos dicho que es la raíz de m cuadrado más p cuadrado menos m dividido por kt, en este caso.
Aquí procede sacar m entre kt fuera para no trabajar con tanta constante absurda, así que m entre kt fuera de la serie y me queda la raíz de 1 más p cuadrado entre m cuadrado menos 1. Expándeme esa otra, por favor. Correcto, más 1/2 de p cuadrado entre m cuadrado. Sí, señor, 1/8. ¿Y por qué no 3/8? La diferencia es que aquí hemos empezado con r igual a 1/2. Y antes empecé con r igual a menos 1/2. Entonces, al derivar una vez, menos 1/2 por menos 3/2 me sacaba un 3. Pero aquí 1/2 por menos 1/2 me saca un 1. Correcto. Eso es. Así que nada, ahora sustituyo esta expansión para g en la expansión de f. Y me va quedando que f de g de p expandido en serie de Taylor va a ser, bueno, una preciosidad. Lo voy a escribir para que se vea el procedimiento una vez más. A ver, 1 menos m entre kt por 1/2 de p entre m cuadrado menos 1/8 de p entre m cuarta, puntos suspensivos, más 1 entre 2 factorial, m entre kt cuadrado, 1/2 de p entre m cuadrado, menos 1/8 de p entre m cuarta, al cuadrado, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Bueno, pues ahora ¿de qué se trata? Tenemos que intentar agrupar las potencias del mismo orden que van saliendo de los distintos términos. ¿Vale? No es difícil. Por ejemplo, esto empieza a orden p cuadrado, así que el único 1 es este de aquí. Solo hay un término de orden constante. Por cierto, ¿me he dejado el f0? Resolvámoslo. Con lo cual eso es 1, solo hay s, y a orden p cuadrado, ¿cuántos hay? No olvidemos el factor m entre kt, 1/2 de p entre m cuadrado. ¿Ese término lo reconocéis? Es la energía cinética no relativista, ¿no? Bien, siguiente término. Es p entre m a la cuarta por 1/8 de m entre kt por 1 más m entre kt. Aquí hay que combinar dos. Para obtener este término tenéis que combinar este de aquí, que es lineal en m entre kt, con el primero que sale de aquí, que es cuadrático en m entre kt. Y sale esa expresión. ¿Vale? Etcétera. Bueno, pues esto es una serie estupenda en potencias de p entre m. P entre m a la cuarta, p entre m al cuadrado, p entre m elevado a 0, y todo lo demás son los coeficientes de la serie de Taylor. Todo lo que multiplica esas potencias son los coeficientes. ¿Se ve? Pues es una composición de series de Taylor, que la vais a apurar 1000 veces, lo vais a usar mucho. Bueno, pues vamos a hablar de convergencia. Ya sabéis calcular series de Taylor. A los ejercicios. Todos los ejercicios de calcule la serie de Taylor, demuestre que la derivada de la serie de Taylor, ya los podéis hacer. No hay más que sacar derivadas y sumar cosas. ¿Vale? Vamos a hablar de lo más difícil, que es la convergencia, desde ahora hasta que acabe con el capítulo. Pues estoy usando libremente varias propiedades. Hemos usado ahora mismo la composición. Hemos usado la derivada de una serie de Taylor por algún sitio. Hemos usado en algún momento la suma de dos series. Por ejemplo, si queréis calcular la serie del seno hiperbólico, necesitáis restar la d elevado a x y la d elevado a menos x. Entonces obtenéis la serie del seno hiperbólico. ¿Qué más hemos hecho? Multiplicar serie por constante, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y además queremos que al derivar una serie de Taylor, la función a la que lleguemos sea la derivada de la función que daba la serie sin derivar. ¿Veis todo ese tipo de propiedades? Bueno, pues esto va a ser difícil. Esas propiedades no se cumplen con una convergencia que se os pueda ocurrir de inmediato. Vamos a tener que distinguir las cosas un poquito. ¿Vale? Entonces, las series de Taylor
son un caso particular de las series de potencias. ¿Verdad que sí? Las series de Taylor son del tipo suma de la derivada enésima dividida por n factorial por x menos x0 elevado a k. ¿Verdad? Y las series de potencias son de la forma un coeficiente por x elevado a k. O sea que las series de Taylor son un caso particular de las series de potencias, que a su vez son un caso particular de las series de funciones. Una potencia es una función, pero podría tomar otro tipo de serie de funciones. Son simplemente sumas a infinito de unas ciertas funciones sub k de x. Mejor que de función de funciones. Bien, y a su vez, las series de funciones son sucesiones de funciones. ¿Verdad? Una serie de funciones es el límite de una suma parcial. Y la suma parcial es una función. Es una suma de 7 funciones que es una función. 7 funciones, luego sumo 8 funciones, luego sumo 9 funciones. Cada una de esas sumas es una función y al final tomo el límite. Luego lo que estamos mirando es el límite de una sucesión de funciones. ¿Vale? La sucesión es las sumas parciales truncando ese infinito en n. ¿De acuerdo? Suma hasta n de la f sub k de x. Bien, pues voy a mirar un concepto de convergencia que se aplica a sucesiones de funciones, que como veis se aplica a series de Taylor, porque es un caso particular. Pero lo voy a mirar aquí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar por un ejemplo de una sucesión de funciones que hace cosas raras, para que entendáis por qué hay que definir algo nuevo. A ver, Fn va a ser una sucesión y cada uno de los pasos, f sub n de x, va a ser el arcotangente de x elevado a 2n. ¿Quién es mi voluntario? ¿Qué forma tiene el arcotangente? ¿Cómo lo dibujarías? Olvídate del x elevado a 2n. ¿Cómo es el arcotangente de x? Arcotangente de y. Venga, ¿cómo es esa función? Cerca del origen. Si y está cerca de 0, ¿qué hace el arcotangente? Pasa por 0. ¿Y cómo pasa? Es igual a i, ¿no? El seno y la tangente tienen por expansión de serie de Taylor la misma que la y. El primer término es y. O sea que cerca del origen son lineales. El seno, la tangente, el arcoseno, el arcotangente, son todas como y. Es el primer término de la serie de Taylor de muchas funciones, ¿no? Bien, en concreto el arcotangente. ¿Qué le pasa si se va a infinito? ¿Cómo diverge? La cámara no te ha oído. Que tiende a infinito el arcotangente. No, lo que tiende a infinito es la tangente. El arcotangente es la función inversa. Si la tangente va a infinito, ¿qué es lo que hace el ángulo? Bien, no pasa nada. Vamos a pintar la tangente primero. Dibujamos la tangente. Esto es alfa y esto es la tangente de alfa. Hemos dicho que aquí es lineal. ¿Cuándo diverge la tangente? Cuando el coseno es 0. Sí, cuando tiende a infinito es decir lo mismo. ¿Cuándo es 0 el coseno? No. Ahí es menos 1 elevado a k, por un casual. ¿Cuándo es 0 el coseno? No. Pi medios. Necesitas los medios. En pi medios y en menos pi medios la tangente me diverge, me hace algo así. Si te doy la gráfica de una función, ¿cómo obtienes la gráfica de la función recíproca? Eso es la tangente. ¿Cómo saco el arcotangente? Es una operación geométrica sencilla, ¿no? Lo que hay que hacer, ¿no?, es
Una reflexión respecto a la bisectriz, ¿no? Tomo la bisectriz, reflejo la función y me queda esto. ¿Qué pasó? ¿De qué es la risa? Nada, que he hecho así. Para ver. Ah, estabas demostrándolo. Qué pena que la cámara no lo haya cogido. Vale, volvemos al arco tangente. Confírmame que eso es la gráfica del arco tangente. Cuando la y, que es la tangente, va a infinito, el arco tangente, que es el ángulo, va a pi medios, ¿correcto? ¿Sí? Eso es lo que pone aquí. Cuando el ángulo va a pi medios, la tangente va... Vale, esa es la gráfica del arco tangente. Ahora x elevado a 2n. ¿Qué pasa si tomo, en vez de y cuadrado? El arco tangente de y cuadrado. Voy a dejar el n fuera. Entonces, ¿qué hace? A ver, y cuadrado es positivo. Luego, aunque esto sea negativo, va a dar igual. Siempre estamos mirando el arco tangente de este lado. En infinito y menos infinito se tiene que ir a pi medios. Y por el medio tiene que tocar 0. O sea que tiene que hacer algo así. ¿Vale? Ahora la n. ¿Qué pasa si ahora elevo y a n? ¿Qué le pasa a una parábola si en vez de x cuadrado paso a x a la cuarta? ¿Qué es lo que hace la parábola? X a la octava, x elevado a 16, x elevado a 100. ¿Cómo va siendo la función? Vamos a dibujar aquí aparte la función, esto es 1, la función x elevado a 100. ¿Qué es lo que hace? Si x es menor que 1, x elevado a 100 es muy pequeña, ¿no? Se queda aquí clavada mucho rato. Pero cuando me acerque a 1, 2 elevado a 100 es un número grande. O sea que esto de repente al acercarme a 1 sube que se mata, ¿verdad? Se van convirtiendo en una especie de artesa. Es decir, si tomo la parábola x cuadrado y la cambio a x a la cuarta, lo que hago es los brazos aplanarlos aquí y hacerlos más verticales a partir de 1. ¿Lo veis? Bueno, pues ahora el arco tangente de eso. Entonces aquí tengo... ¿Dónde estoy? 1 menos 1 pi medios por aquí menos pi medios y quiero ir pintando el arco tangente según aumento la n, ¿vale? Entonces, si n era 1, teníamos una función así, hemos dicho. Si n es 2, es una función más plana y que eventualmente también se va a pi medios. Pero por aquí abajo es más plana. Después va siendo mucho más plana, sube de golpe y se va a pi medios. Porque claro, el y elevado a 100 o x elevado a 100 se va acercando a infinito más deprisa cada vez, ¿no? Cada vez más hacia la izquierda está en infinito. Luego cada vez más hacia la izquierda llego a pi medios. Y en el límite, ¿qué pasa en el límite en que n tiende a infinito? Lo voy a hacer en naranja. La función está pegadita al eje hasta 1, de repente salta y a partir de 1 vale pi medios. O sea que se convierte en una función que tiene un escalón. Y por aquí lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulemos allí. Fn de x igual arco tangente de x elevado a 2n tiende a f de x cuando n tiende a infinito, que es la función 0 para x menor que 1, pi medios para x mayor que 1, y si x es igual a 1, ¿qué vale la función? ¿Qué vale el arco tangente de 1? Pásala. No ha habido que meterte prisa. ¿Qué vale el arco tangente de 1? ¿Qué función tiene igual seno que coseno? Perdón, ¿qué función? ¿Qué ángulo tiene igual seno que coseno? Pi cuartos, eso es, pi cuartos. Así que justo aquí en 1 tenemos que estar a la mitad del salto. Y en el intervalo abierto vale menos pi medios, en el intervalo abierto para allá vale 0,
aquí el intervalo es abierto en 0, justo aquí vale pi cuartos, y a partir de ahí, con el intervalo abierto, porque en el extremo vale pi cuartos, vuelve a valer pi medios, que es una función que es continua o no es continua. Tiene un salto. Llego aquí, el límite sería pi medios, pero salto a pi cuartos. Vengo por aquí, el límite sería 0, pero salto a pi cuartos. Luego no es continua, tengo que levantar la tiza de la pizarra. O sea que tenemos una familia de funciones suaves, derivables, continuas desde luego. Tomamos el límite. 2 hacia adelante. Eso, aquí. Tenemos una función que es derivable y resulta que el límite no es ni siquiera continua. ¿Vale? ¿Veis el problema? Dime, ¿por qué no es continua? Porque los límites a cada lado de uno no coinciden. Perfecto. ¿Y esta por qué es derivable? Porque la derivada, los límites sí que coinciden. Cada lado de uno es la derivada. El arcotangente es derivable en todo ese intervalo y eso es la composición de dos funciones derivables. Se aplica la regla de la cadena y es derivable. ¿Vale? Bien, pues definiciones y me voy. Defino dos cosas y me voy. Definición 1. La sucesión de funciones f sub n de x converge punto a punto hacia f en un intervalo y en R, en un conjunto y subconjunto de R, si para todo x en ese intervalo el límite de fn de x cuando n tiende a infinito es f de x. Tu pregunta es si esa definición se aplica a ese par de funciones. ¿Vale? Mira la definición. ¿Podemos decir que el arcotangente de x elevado a 2n converge punto a punto a f de x? ¿Donde f de x es ese escalón? Sí. Si es cierto que el arcotangente de x elevado a 2n converja punto a punto a f de x. ¿Qué me dices? ¿Estás aquí? No, eso olvídate, tú estás aquí. Eso lo he hecho para darte tiempo. ¿Converge punto a punto? Sí, la respuesta es sí. Esto converge punto a punto. Eso, el que el límite de esta función vaya a esto cuando n tiende a infinito es cierto para cada uno de los x. Pero esta definición de convergencia uniforme es más fuerte. Esta función pide que las funciones de la sucesión se vayan metiendo en una banda. Ponemos aquí la f de x. Me dais una banda de grosor arbitrario, epsilon a su alrededor. Esto es epsilon. Y lo que estamos pidiendo es que en todo el intervalo la función entera se meta en la banda. Dicho de otra manera, este n es un n de epsilon, pero no depende de x. ¿Vale? Aquí el n sí que dependía de x. Cuando tomamos ese límite, para cada punto, cuando esté en 0,7 o en 0,8 o en 0,9, necesito una función de orden más alto. Sin embargo, aquí, una vez que os doy epsilon, toda la función se mete en la banda. Esto no pasaba en el ejemplo anterior. Entonces, si solo tenemos esta convergencia punto a punto, es cuando pasan cosas desagradables. Hay que pedir esta. ¿Vale? Las familias de funciones, las sucesiones, y por tanto también las series de Taylor, que converjan uniformemente hacia algo, son las que nos van a permitir tener mejores propiedades. Hasta mañana.